Ok, bueno, espero estén muy bien, muy buenos días nuevamente para los que no he saludado o los que no estuvieron desde el principio mientras nos uníamos a la clase. El día de hoy, la idea es que nosotros revisemos el paper de COVID, que nosotros obviamente ya lo hemos estado leyendo, se dio bastante tiempo, como era en inglés, yo sé que hay algunas dificultades. Por favor, espero que entiendan que esto no es para joder en la vida, es simplemente para que ustedes sepan que en el futuro ustedes obviamente van a tener que usar inglés, de hecho ustedes saben que es el idioma universal. Así que para que vayamos de a poquito saltando esa valla, pero se dio bastante tiempo, así que vamos a ver ahora todos juntos más o menos cuál era la idea de ese paper. Recuerden que un paper tiene mucha información a veces, entonces ahora vamos más o menos a decir qué es lo que queríamos saber en conclusión de todo ese paper. Si ustedes tienen alguna pregunta, por ejemplo, no recuerdo en qué sección alguien me preguntó, que es válida, todas las preguntas son válidas. Me dijo, profesor, el paper tiene 26 hojas, pero de la 15 en adelante son solo referencias. ¿Qué se hace con eso? Pues la referencia no es más que nada, sirve, por ejemplo, si alguno de ustedes está trabajando con terapia específica, como con un tipo de vacuna, entonces en ese paper nos va a decir, y las vacunas se están desarrollando de esta forma y a estos tipos de vacunas, y van a haber papers que van a hacer referencia a eso. Si tú estás trabajando en esa área y quieres ir más en lo profundo, vas a ir a la referencia. De lo contrario, no necesitas hacerlo. O sea, yo ni nadie se va a leer las 150 referencias por cada paper, pero sí sueles ir en detalle de acuerdo a lo que tú estás estudiando. Entonces, esa es la idea. Ok, muchachos, quiero compartirles pantalla para que veamos que eh, aquí. Yo lo primero que les quiero mostrar es esto, antes de comenzar con el COVID. Me contacté con mi colega en Alemania, entonces él obviamente yo le había preguntado a ustedes qué les parecía sobre la presentación, cuál es la idea, y él ya me mandó en PDF, por supuesto, la presentación de él para ver si yo la aprobaba o no con respecto al inglés. Yo les dije que a ustedes no les causaba un trauma al inglés, pero que también tratara de tener más imágenes. Entonces aquí les voy a hacer una pequeña muestra. Ojo, esta clase es como en, no sé, en 3, 4 semanas más. No es pronto, no recuerdo la fecha en particular, pero no es pronto. Pero sí para que sepan que esto ya está sumamente coordinado. Entonces hay algunas imágenes como la que ven ahí. Fíjense acá tienen otra imagen. Nada, prácticamente nada de escritura en inglés, intravasación. Incluso lo entiende sin saber inglés. Intravasación en inglés es intravasation, no hay mucha diferencia. Eh, Aquí él puso algunas definiciones en inglés, por supuesto, porque son como el marco básico para entender la presentación, pero si se fijan son definiciones cortas. Y obviamente él la va a explicar en español, eso ya lo dijimos. Así que en ese sentido no se preocupen. Estas son las únicas que tienen un poco más de explicación porque son las principales para contextualizar el tema de cáncer. Pero luego son principalmente imágenes que él va a comenzar a explicar con muy poca escritura. Si se fijan, ya aquí ya hacia abajo empieza principalmente imágenes y él las va a explicar en español. Imagen, imagen, imagen. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Les parece bien la idea? Sí, sí, está Buenísimo. bien. Ok, bueno, dicho eso, eso es lo primero que quería compartir. ¿Hay alguna consulta por ahí? Que escucho un micrófono. Aquí hay una consulta, permítame, en el chat. Veamos enseguida. Sí, ¿les parece bien? ¿Queda? Ok, todo bien. Ya. Terminamos con eso entonces, o ya está coordinado. Él me dijo que iba a ser más o menos 50 minutos. Frente a la duda que me la volvieron a preguntar, voy a repetirlo para que no se olvide, a pesar de que lo he dicho varias veces. Todo lo que nosotros hacemos en clase está sujeto a evaluación, de una u otra manera. Todo. Eso incluye paper en inglés, clases desde Alemania, porque el profesor aquí, nosotros no estamos haciendo nada distinto. Lo que va a hacer el profesor desde Alemania es hablar de un tema que nosotros tenemos en el programa. No es algo extra, no es algo que yo dije, ok, para que sea solamente entretenido. Cuando hablemos de ADN, de duplicación celular, por así decirlo, siempre que tú vas a los libros, en una parte se habla de cáncer. Yo podría haberlo hecho, pero como les dije, quise tener a usted, a otro profe, ahí para que tengan conocimiento de qué es lo que se está haciendo a alto nivel, en particular en la ciencia, en el cáncer, pero desde el punto de vista de biomateriales, que es algo muy nuevo, y qué mejor que la de él. Entonces, esa es la idea. Pero eso no significa que ustedes se pueden saltar la clase o que da lo mismo, porque eso, de hecho, lo más probable es que yo saque preguntas de ahí. Así que para que no piensen, porque algunos de pronto piensan que porque es un profe de afuera no se va a evaluar o nada. Entonces eso no es así. Todo está sujeto a evaluación y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero quería también recordárselo porque me lo volvieron a preguntar. Oiga, profe, ¿y lo que hace el profesor de Alemania? ¿Qué pasa? ¿Se evalúa o no? Sí,
se evalúa. Todo puede ser sujeto de evaluación, de una u otra manera. Claro con eso, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos a cerrar entonces este del profesor de Alemania y nos vamos a ir al paper del COVID, a analizarlo y ya darle un fin ya más o menos. Yo sé que a algunos les puede costar más o menos, pero me imagino que con este tiempo ya lo pudieron analizar. Pregunta para ustedes, más o menos general, ¿cómo les ha ido? ¿Tienen alguna duda que queramos aclarar aquí? Es importante que las hagan para ver más o menos qué es lo que queríamos del paper. Recordemos de nuevo, es un paper, el primer paper en inglés, yo no espero que vayan muy profundo, pero sí que aprendan, y eso es lo importante, a extraer información clave de un paper. Y lo podemos ir haciendo juntos, que esa es la idea. Yo les di el trabajo, pero ahora lo analizamos y hacemos la retroalimentación. Preguntas, muchachos, que Profe, tengan dudas, dígame. ¿a qué se refiere con la recombinación homóloga en la proteína S? Ok, esa es una pregunta que a eso me refería y es muy bueno que la hiciste. A eso me refería con la profundidad del tema. Eso es un tema muy específico, muy de biología molecular. Entonces, nosotros no queremos ir a tanto detalle. Lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros tenemos genes, hay un momento en que un gen se combina con otro. Y eso le llaman recombinación, para dar una diferente proteína. Y es lo que pasó en este paper. ¿Te acuerdas que eso fue la característica importante que dio la posibilidad para que esta proteína, que es la más importante, pudiera contagiar a distintos tipos de animales y, por supuesto, traspasar de una especie a otra? Por eso la pregunta, ¿verdad? Porque el paper lo nombra. Sí, ya. Sí. O sea, la pregunta que hace está muy bien, muy específica. De hecho, lo más importante es que pudiste discriminar que esa pregunta es importante en el paper, pero ni ellos ahondan en el tema. Entonces, por eso nosotros no tratamos en este momento de ir más y más profundo, porque si cada vez que nosotros vemos una idea y vamos a otro paper, a otro, y seguimos, no terminaríamos nunca. Pero el resumen para ti, Carol, es que es importante porque eso le da la capacidad de variar. Por eso varía, cambia y te permite ser más contagioso y contagiar a más personas, etc. Eso es lo que apuntaba el paper. Muchas gracias por la Ya. pregunta. Gracias. Gracias a ti. Sigamos entonces. ¿Quién tiene otra consulta y, antes de que empecemos más o menos a desglosar lo que yo esperaba del paper? ¿No hay más consultas de parte de ustedes? Yo tenía una. ¿Quién me habla? Ok, no la veo por acá. Okay, esto es, Paloma. ok, Paloma, gracias. Lo más lamentable acá es que no, alguien me habla, pero no sé dónde está, no la veo, y Ah, obviamente toda la imagen, no, paper, bueno, es lo que hay. Dígame, Paloma, por favor, ¿cuál es tu pregunta? pero creo que era muy específica. Era sobre el tema de cómo, o sea, sé cómo entra el SARS-CoV a la célula, pero ¿Mm? la pregunta que tenía era cómo era el proceso en que como que su ARN, no sé, pasar por los ribosomas o algo así, ¿no? Para como contagiarle después por el Se aparato de Golgi replicaba, y que digamos. pareciera a otras células. Yo creo que si quieres podemos ir, y es una parte importante del paper, que es la figura que muestra cómo infecta. Esta figura Sí. es clave y esta figura tiene que tratar de poderse interpretar porque es sumamente importante. Tu respuesta puede ser dada desde acá. Entonces, si quieres vamos por parte y lo hacemos todo junto para que sea más entretenido. Entonces nosotros tenemos el virus. ¿El virus cómo ingresa a la célula? El Según el receptor receptor. AC2. Por el receptor, exactamente. Y ellos hablan y dan el nombre del receptor y etcétera, que no viene al caso. Si tú me pones en una pregunta con el receptor AC2, no tienes para qué decirme que el receptor que tiene que ver con la angiotensina 2 a 1, no tienes para qué ir a más detalle. Simplemente recuerden que estamos basándonos principalmente en el paper. Entonces, eso estaría perfecto. Tú tienes acá y el virus SARS-CoV-2 se une al receptor. ¿Por medio de qué? Eso es importante que lo sepan. De la proteína S. Proteína La viral. proteína S, muy bien, la proteína S. Por eso la pregunta de Carol fue sumamente importante, porque ellos dicen, y en el paper se queda claro, y espero que ustedes también lo tengan claro, que la proteína S aquí es clave en todo este sistema. Pues bien, seguimos todos juntos. Luego ingresamos acá, por endocitosis. No vamos a entrar en detalle lo que es la endocitosis, porque tendremos clases en el futuro de endocitosis, así que da lo mismo ahora. Por endocitosis, ustedes además también tienen alguna noción de eso. Luego van a tener el ARN mensajero. Y aquí lo que va a pasar, apuntando a la pregunta de Paloma, es que va a haber una replicación
Es decir, van a ver desde una molécula de RNA mensajero, hay una enzima que ellos, no sé si la nombran o no, si no me equivoco, sí, se llama replicasa, y que precisamente, ¿qué va a hacer? Va a replicar el RNA mensajero. Eso va a ser. Entonces, tenemos una copia, fíjense acá, y él va a empezar a hacer varias copias de RNA mensajero. ¿Y eso se produce dónde en qué parte de la célula, profe? Ah, muy buena pregunta. Primera pregunta, ¿eso lo produce la célula? La primera pregunta, ¿eso lo produce el virus o lo produce la célula que el virus infectó? Esa pregunta para ustedes. Les doy vuelta a la pregunta. Yo sé que ustedes la pueden saber. La La célula, célula. porque el RNA mensajero. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a responder la pregunta también. Primero que todo, eso se produce en la célula huésped u hospedadora, es decir, en la célula, si hablamos del humano eucarionte o del humano. Porque recuerden que el virus no tiene la capacidad de llevar a cabo su metabolismo, y esa es una diferencia importante con respecto a los otros microorganismos. Esto se produce simplemente en la célula eucarionte, y aquí está todo el proceso en donde se produce. Primero que todo, lo produce por esta enzima, la replicasa, que hace que se replique el virus, en particular el ARN mensajero, pero vamos por partes. Fíjense, por favor, acá están las claves. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos un RNA mensajero que va a dar origen a las proteínas S, las spike. Tenemos el envelope, la envoltura, aquí. Es decir, cada uno de estos va a codificar, recuerden por favor de nuestra clase, a una proteína, que posteriormente van a ir a los ribosomas, para, recuerden, ensamblar todo esto, leerlo, traducirlo, y aquí está el proceso de traducción, y luego, cuando se traduce este lenguaje a proteína, van a ir hacia el retículo endoplásmico, donde recuerden que van a ser ensamblados. Y finalmente, desde el Golgi vamos a tener un nuevo virus producido por la célula hospedadora, en donde después es enviado hacia afuera, liberado, la liberación viral dice acá, y tenemos muchos más virus que van a ir a infectar más células. Este es todo el proceso y esto es lo que ustedes deben saber respecto a esta imagen. Creo que la imagen también es bastante clara, a pesar de que incluso no manejemos mucho inglés, la imagen es bastante bonita y nos explica bien, y además ustedes tienen su conocimiento respecto a las clases que hemos visto. ¿Y qué efecto tiene la replicación del virus dentro de la célula misma? Dentro de la célula misma, el virus en particular lo que hace, en algún momento está dentro de la célula y se producen tantos virus que la célula estalla, la mata, la destruye. Y ahí cuando la destruye, obviamente la célula muere y te genera todo el daño que eso conlleva. Es una de tantas, ojo, hay otra forma en que los virus se replican, ¿ya? Pero obviamente ahora no vamos a ir en más detalle en los distintos tipos de replicación de los virus, porque hay varias. ¿Profe? Dígame. ¿Y a qué células afecta específicamente? Bueno, esto ya está en discusión, porque si bien en un principio recuerda que afecta principalmente a los pulmones, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, hace 2 días salió que algunas personas están descubriendo que tienen problemas de coagulación. O sea, no solamente afectaría a las células de los pulmones, sino que también afectaría a los eritrocitos, a todo lo que tenga que ver con la coagulación sanguínea. Entonces, algunos también están diciendo que leí por ahí, no en este paper, pero leí por ahí que también han visto que estas personas tienen afectado su cerebro. Es decir, frente a tu consulta, recuerda que hoy en día no sabemos mucho, cada día se están incorporando más cosas y obviamente el órgano principal que está siendo afectado, sabemos que hay una falla a nivel de los pulmones, pero se ha descrito que hay distintos órganos que están siendo afectados, pero esto está en evolución, no hay algo totalmente claro aún. ¿Alguna pregunta respecto acá? Para ir a la siguiente. Esta también era clave y esta generó algunas dudas, pero yo sé que ahora las podemos solucionar. ¿Tiene alguna consulta acá? Justo le va a preguntar eso, Sí. porque dice que la diferencia está como subrayada en los puntitos, pero se ven más diferencias, como el 3B en el SARS-CoV. No sé si me voy a entender. El SARS-CoV. Ya, ok. Vamos a analizarla todos juntos porque esta imagen yo sé que también generó confusión. Vamos entonces por parte. Primero que todo, ¿qué es lo que es esto? Esto es una parte de un ADN o un ARN. Primero.
Eso de un ARN. ARN. Perfecto. ¿Qué es lo que, recuerden por favor, vamos removiendo nuestras estructuras mentales que tuvimos, nuestras neuronas que nosotros utilizamos en la clase del ADN a proteína, que había en unos extremos, el extremo 5' y 3'. ¿Qué significa 5' UTR y 3' UTR? ¿Y dónde está ¿cómo se llama? El iniciador, ¿o no? No necesariamente. La traducción literal está cerca, tienes razón Es en que una está hebra cerca. paralela. ¿Perdón No, qué? está como la hebra antiparalela, que es cuando va de 3', 5' y la 5', 3' como la hebra original. Eso es correcto, Antonia, ¿verdad? Antonia me estás hablando. Sí. Eso es correcto, Antonia, pero mi pregunta es: ¿qué significa el UTR? Creo que eran estas zonas UTR, nosotros lo vimos. De El hecho, casquete y la cola poliar. ahí se ubica el casquete en el 5' UTR, es correcto, a medias, y en la cola poliar se ubica en el 3' UTR. Eso es correcto, pero ¿qué significa UTR? Era la parte que no estaba traducida, estaba leída, pero no traducida. Perfecto, eso es correcto. La 5' UTR es Untranslated Region. Entonces significa que es la región no traducida. U, ANS, T, Translator, R, Regions. Entonces la región no traducida de la molécula. Recuerden que la molécula tiene una parte que codificará para genes, fíjense que están acá, pero hay una parte que no codifica para genes, que no está traducida. Son simplemente pares de base, pero no se van a traducir. Entonces eso es importante. Y ahí, añadiendo con un compañero, desde esta región, cerca de la 5' UTR, por supuesto, se va a añadir el promotor, que va a después unirse al codón de inicio y va a comenzar todo. Pero esta región en particular es una región no codificante. Y después vienen los genes, ¿ok? Seguimos entonces. Y aquí tenemos los genes. Lo que demuestra esto en colorcitos es que nosotros tenemos similitudes. Fíjense, por favor, entre el COP2 y el SARS-CoV son muy similares. Atendiendo a la pregunta de la compañera, esto es similar, esto es similar, esto es similar. Obviamente cada una de estas tiene un significado. Esa es la espiga, o la spike, que le llaman ellos, la punta. La M la membrana, la N los nucleócidos, etc. Y las diferencias están principalmente acá, entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV convencional, o SARS-CoV-1, que también lo podemos llamar, que apareció en el 2003. Nosotros tenemos acá diferencias aquí, en el 3E, y en la proteína 8, porque el paper lo dice, donde está la rayita punteada en rojo, están las principales diferencias a nivel de proteínas. Entonces aquí, como bien podemos ver, el SARS-CoV-2 posee diferencias a este nivel. 3 tiene la proteína 3E y este tiene la proteína 8. A diferencia acá tenemos la proteína 8A. Cuando hablamos de proteína 8A o 8B son variaciones, no entremos en más detalle. Lo único que quiere decir es que hay pequeñas o sutiles variaciones que hacen la diferencia entre un virus y otro. Y la diferencia también es notable porque mientras el SARS-CoV-1 contagió a 8.000 personas y mató a 800, el SARS-CoV-2 ya vemos que al día de hoy tenemos 3 millones de contagiados. 3 millones de contagiados. Y creo que van cerca de 300.000 muertos. Solo en Estados Unidos van 55.000, que hasta ayer, anteayer eran 55.000, 60.000. Entonces, si bien ustedes pueden decir, pero la diferencia es mínima, es una misma proteína, pero uno lo llaman A y B. Pues bien, esas mínimas diferencias que hay entre ellos pueden generar grandes consecuencias a nivel de la salud en humanos. Pregunta, ¿cuánto era el parecido entre uno y otro? ¿Se recuerdan? ¿Qué porcentaje? ¿Del 80%? 80%, muy bien. Sigamos entonces. De aquí, de esta imagen, lo único que me importa, porque no estamos analizando filogenética, no estamos analizando árboles filogenéticos, pero sí deben saber, si miran esta imagen, ustedes yo les pregunto, ok, ¿qué es lo importante de esta imagen? Y yo sé que ustedes son capaces de decirme enseguida en 3 segundos, lo importante es A, B, C y D. ¿Cuáles serían lo importante acá? Si que usted lo lee. existen las 4 familias de coronavirus. El alfa, perfecto. Muy beta, bien. ¿Quién me gamma habló? y delta. Cristian. Ok. No sé dónde estás, pero sí, estás muy bien, Cristian. No te puedo encontrar acá. Javier. Claro. Lo que dice Cristian es lo que importa de acá. Nosotros vemos esto, y lo único que me importa, porque no estamos analizando filogenética, no estamos en ese ramo, pero Cristian bien sabe discriminar y extraer información y dice, ok,
de toda esta imagen que parece muy compleja, me interesa que hay 4 tipos de familia. La alfa, la beta, la gamma, la delta, no más. No más. Y vamos a la siguiente. Y bueno, y ustedes ya saben de la imagen de acá, de la imagen 2, si no me equivoco, o la 1, de esta, cuáles son los que afectan al ser humano. ¿Y cuáles son? La alfa y el beta. La alfa y la beta. Y el reservorio más común, o que ellos creen, sería el famoso murciélago. No más que. De esta imagen es importante que sepan que hasta el día de hoy tampoco tienen muy claro. Ellos piensan, y si ustedes leen el paper, ellos dicen que probablemente es el murciélago. Lo vieron por ahí, ¿verdad? Sí. Aquí dice, la flecha en rojo, que es la que está acá, dice, muestra la posibilidad, es decir, algo que puede o no puede ser, de la transferencia viral desde los murciélagos, mientras que la flecha sólida representa la transferencia que está confirmada. Entonces, eso también es importante. Las flechas van a depender de si algo es posible o si algo está confirmado. Entonces, ahí también es importante que discriminemos eso. Que aún hoy en día todavía hablan de posibilidades. Bueno, vimos la variación genómica acá, y me gustaría hacer algunas preguntas porque estamos haciendo reforzamiento. Yo sé que ustedes se recuerden, y alguno de sus compañeras en particular ya lo nombró. Y fue lo siguiente. Aquí, ayúdenme. El casquete, ¿dónde iba? Dijeron en el 5' o en el 3'. En el 5'. Perfecto. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué funciones tenía el casquete? Yo sé que ¿Era proteger? Proteger. De la degradación enzimática. Perfecto. Igual más. Tenía una más importante. Permitir salir al citoplasma. La estabilidad, sí, también. Proteger, estabilidad, eso también es verdad. Y además falta otra. Permitía salir al citoplasma. Perfecto. Muy bien. Esa era la tercera. Vamos entonces con el 3' UTR, y ahí se encontraba una compañera lo dijo, la cola polía. Y recuerden que la cola polía, ¿qué es lo que hacía? ¿Permitía la movilidad? Sí, también permitía la movilidad. Y también había una diferencia entre la cola polía en procariontes y eucariontes. ¿Se recuerdan? Ah, no. No te preocupes. ¿Alguien se acuerda? Que en procarionte, no eucarionte era distinto. En procarionte, cuando había una cola polía, era la señal para la célula para que la degradara. Mientras que en eucariontes permitía la movilidad y le da también estabilidad y le permite, valga la redundancia, ser estable. Entonces, es una pequeña o sutil diferencia entre la función de la cola polía en procariontes y en eucariontes. Pero ya, vamos entonces a la siguiente. Ya veo que se manejan con el paper bastante bien. Las potenciales terapéuticos, nosotros ya los vimos, ¿verdad? ¿Cuáles eran el principal que ellos nombran? Y lo tengo acá, yo lo tengo subrayado. El remdesivir. Ya, remdesivir, exactamente. Es uno de los posibles, pero... ¿También la transfusión plasmática? ¿De plasma? Sí, también puede. ¿Cuál fue tu pregunta? Disculpa. No, que también hacían transfusión de sangre. Sí, correcto. Tenemos los usos de los interferones, obviamente la nebulización, tenemos estos medicamentos y, como dice la compañera, la transferencia de sangre, de plasma compatible con los pacientes. Y, por supuesto, por ejemplo, yo leí hace 2 días, no estaba en este paper, pero el remdesivir, si bien acá ellos dicen que ha mostrado prometedores impactos contra el virus, leía un artículo que decía que es como una montaña rusa. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces les va bien a las personas y a otras les va mal. De nuevo, este paper es del 2020, estamos recién aprendiendo a conocer el virus. Cada día, incluso el lunes, el sábado el ministro de Salud informó cuáles van a ser los nuevos criterios para saber cuando alguien es sospechoso o no. Es decir, todo esto está en constante cambio. Ayer, la Universidad de Oxford dijo que ya prácticamente probó su vacuna en monos rhesus, y le había ido bastante bien. Pero inmediatamente salió el ministro de Salud de Inglaterra diciendo, ok, nosotros calmémonos un poco, salió bien, eso es verdad, no ha habido ningún problema, pero no involucremos a las personas y generémosle falsas esperanzas antes de probarlo en humanos. No sería la primera vez que
tú desarrollas un medicamento, lo pruebas y no funciona. No, sin ir más lejos, el Remdesivir, si mal no me equivoco, fue probado, no recuerdo si fue para la malaria o para el ébola, y no resultó. Ah, no, el hidroxi, aquí está. La cloroquina, la hidroxicloroquina fue desarrollada para el ébola y no daba resultado, y así sucesivamente ahora lo están tratando de usar en otro tipo de virus. Entonces, esto está en constante cambio. Resumiendo. Hace poco decía, había leído en internet que las pruebas del Remdesivir no habían resultado como mucho menos exitosas de lo que se esperaba. Perfecto, eso es lo que estábamos hablando recién, Diego. Gracias por apoyar la moción. Exactamente, por eso lo nombraba el paper que yo leí, era que hablaban de una montaña rusa, porque a veces iba bien y a veces iba mal. Entonces, finalmente, no tenemos un medicamento, porque un medicamento para que funcione no puede ser así. Un medicamento o funciona o no funciona, pero no puede ser que, mira, a veces sí, a veces no, es que en algunos pacientes funciona. Es más, no sé si vieron hace poco lo que pasó con con la hidroxicloroquina o la cloroquina que nombran acá, que algunos pacientes en China que le suministraron esta droga, les fue bien, no tuvieron solución, etcétera, pero sin embargo su pigmentación cambió casi al color negro. ¿La vieron? Sí, sí, vi un bebé, me parece. Impresionante, y lo peor es que le preguntaban a las personas, a la dermatóloga, y le dijeron, ok, ¿esto es normal? La dermatóloga dijo, sí, porque esta droga no se usa solamente para estos pacientes, primera vez que se está usando en pacientes, esto se usa para lupus, y se ha descrito que en un 2% puede generar esto. Así que se ha descrito. El problema está, y le preguntaron, la contrapregunta fue, ok, pero esto es pasajero, va a durar un día, una semana, o puede durar para siempre. Y la respuesta más maquiavélica de la señorita, la doctora, obviamente que es experta en el tema, dijo, hay casos en que la persona cambia de pigmentación por siempre, nunca vuelve a su pigmentación normal. Increíble. Y entonces, bueno, vacuna disponible hasta el momento, ya sabemos que no hay nada. No hay nada. Y bueno, ya yendo hasta el final, si se fijan por favor, hasta el momento ya vieron más o menos las cosas más importantes del paper. Siempre involucran una figura para que aprendan a leer paper. La primera figura siempre es fundamental para que también lo interioricen, pero las conclusiones, fíjense, cuando yo tengo el paper y ustedes lo están viendo, hay algunas cosas que tengo subrayadas, por amarillo, destacadas, y otras no. Pero sin embargo, fíjense por favor cuando llegamos a las conclusiones. Casi todo está subrayado. Porque las conclusiones son lo que te cierran el paper, lo que te dejan, lo que tú debes tratar de recordarte siempre. Y eso también es un dato para ustedes cuando lean un paper. No va a ser la primera vez que van a leer un paper, partieron conmigo, pero sin duda otros profesores les van a dar paper. Entonces aquí están las conclusiones, como bien dice. Entonces te hablan de dónde se inició, es importante, quién es el posible reservorio inicial, te hablan de un proceso, de una palabra que no sé si la conocían, pero la pueden haber reconocido acá, que es la zoonosis, que cuando hay el traspaso de una especie a otra. También hablan de, por supuesto, de quién podría estar implicado, me refiero a la espiga, la proteína S, cómo lo están tratando con los medicamentos y si han funcionado o no. También finalmente dan una conclusión acá, dice que las vacunas están siendo tratadas, pero hay ensayos que aún requieren entre 3 y 10 meses. Y también aquí terminan con los síntomas, cuáles serían, y que lamentablemente dice que son similares a la influenza e incluso a una alergia estacional, por lo tanto es necesario tratar de testear mejor, etc. Y eso más o menos lo que yo quería que extrajeran del paper. Pregunta antes de terminar con el paper, me interesa que tengamos una retroalimentación porque, como les digo, sé que es la primera vez. ¿Les costó mucho? ¿Estuvo muy complejo? ¿Les pareció entretenido leer en inglés? A mí me Yo lo encontré complejo. No es fácil, por eso dimos bastante tiempo. No es fácil. Pero uno aprende harto igual. Donde igual le cuesta aprender, se esfuerza más y aprende más. Ok, ¿les parece bien entonces? Porque la idea es vamos a seguir.
Es entretenido pero complejo, sí es verdad, es entretenido pero Sí, complejo. hay algunos términos que en inglés no son iguales al español, entonces igual había que buscarlos. Sí, tienes razón. Pero, Me pasa a mí, ojo, no pienses que eres la única que le pasa. Esto sucede incluso, pero en general no estuvo difícil. ya, Era esa era eso la más que idea. nada. Lo importante, chiquillos, es que yo creo que como el primero, obviamente ustedes tenían que sentir ese gustito de cómo era, pero en el próximo que leamos, también ustedes ya van a saber discriminar que no necesariamente deben saber todo, hay cosas que los papers dicen que se van muy en lo profundo y uno se empieza a dar cuenta, si empieza a decir la proteína aquí y entra acá y se recombina genéticamente y además te da como que empieza a irse muy, muy, muy lejos, no es el fin de esto, están en primer año, era su primer paper, no voy a esperar eso. Pero sí están aprendiendo a extraer información y eso me gustó mucho, les agradezco que hayan sido partícipes de esto, creo que les va a servir mucho en su vida, no solamente como estudiantes de farmacia, pueden empezar a aprender bastante, hay harto libro en inglés y ustedes mejor que yo saben que las mejores aplicaciones, los mejores programas, los mejores libros están en inglés. Y lo último, si tú quieres saber de lo último sobre un tema en particular, está en inglés. Si tú te quieres ir, por ejemplo, cuando yo me fui a pasantía al extranjero y alumnos de primer año también, o de no sé de qué año se pueden empezar a ir, si alguno de ustedes, por ejemplo, estuviera interesado de irse a Alemania, al laboratorio donde yo estuve, etcétera, y quiere hacer los contactos, da lo mismo si tú no sabes inglés, no podrías irte, por ejemplo. Y a lo mejor te estarías perdiendo una oportunidad, y no solamente en Alemania, Estados Unidos, donde sea. Poder ir a otro país, manejar un idioma, conocer y por supuesto aprender, necesitas saber inglés. Daniela. No, profe, no le iba a preguntar nada. Ah, ya, vi que se marcó Entonces, estamos por terminado el paper, chiquillos, y vamos a pasar al taller que hicimos ahora para aclarar también algunas dudas, ¿ok? ¿Les parece? ¿Todo bien? Profe. Dígame, ¿quién me habla? Yo, Javier, no Cristian, Javier. Javier, cuéntame. Tenía una pregunta, lo que pasa es que yo vi en un video que hablaba ¿cómo se llama? Del COVID. ¿Ya? Y es cierto que las personas que tienen diabetes y hipertensión son más propensas a que le afecte más. Sí. ¿A qué se debe eso? Porque leí, o sea, escuché por ahí, no sé si estaría bien, en el video que creo que la insulina y el COVID como que compartían receptores o algo así, algo parecido, no sé, no entendí muy bien eso, pero... Ok, mira, para ser sincero, primero que todo no he tenido acceso a ese video y dentro de lo que yo he leído, yo también sé que hay algunas personas que son vulnerables, que son factores de riesgo, como tú bien dices, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, pero en particular, a tan específico como tú planteas o como planteaba el video, si es porque comparten un receptor y por eso son más o menos susceptibles, la verdad es que se escapa a mis conocimientos en estos momentos. No he ido tan profundo con respecto al COVID, así que no te puedo responder a ciencia cierta cuál sería el fundamento. Sé que hay factores de riesgo, lo sabemos todos, pero no he investigado en particular con eso tan específico. Así que lamentablemente no te puedo ayudar con esa pregunta. Ya, profe. No hay problema. ¿Alguna otra o pasamos a...? Yo creo que ya vamos a pasar al siguiente. Vamos a cerrar el paper entonces. Todo bien con este paper, todo bien con el resto. Y... Ok, vamos entonces... Bueno, antes de comenzar con lo otro. Aquí, porque me pueden ver y en la otra ni siquiera me ven. Y yo tampoco los veo, lamentablemente. Permítanme ver si hay alguien en el chat. Ok, todo bien. No hay ningún problema. Pregunta, ¿cómo le fue con el taller? El taller tenía algunas pillerías que las vamos a analizar ahora. ¿Le fue bien? ¿Tuvieron problemas con el Simple Mind? Porque me interesa que aprendan. ¿Todo bien? ¿Algún problema con eso? No, todo bien. ¿Todo bien? Está bien. Podemos, les pido un favor a alguno de ustedes, si les interesa que lo conversemos y quiere ver cómo más o menos va, me puede mandar al correo su mapa y lo podemos analizar entre todos para ver cómo más o menos nos fue. Ojo, esto no es para, por eso mismo no hay una evaluación, porque si yo venía y hacía una evaluación de esto, yo me puedo encontrar, de hecho me encontré, y esto no es una crítica, eso es así, me encontré con algunos mapas que obviamente no eran lo que uno esperaba o no fueron hechos de buena forma, y por eso esto se hizo para que aprendieran.
nadie nace sabiendo. Entonces, hoy día vamos a definir más o menos qué es lo que queríamos en los mapas conceptuales. Por eso les pido que ustedes me envíen para tener una pequeña retroalimentación ahora, unos 2, 3 que me pueden llegar y los vemos al azar. Sin edad, nadie se va a reír del mapa, ni nadie va a decir, oh, el mapa que mula, que malo, que... No, no es eso. Es para aprender, es para que no hagamos un marco de aquello. Pregunta entonces, vamos a compartir pantalla primero con respecto a el taller que debería estar aquí. A ver, espérenme un segundito, yo lo bajé. Clase, aquí está. Ya, vamos a ver aquí. ¿Están viendo el Word, verdad? Sí. Sí. Ya, vamos a, mientras ustedes me mandan algunos, no todos, no los vamos a analizar todos, pero mientras alguno de ustedes me envía su mapa si es que lo quieren analizar, o si no, yo les puedo dar algunas directrices, pero vamos con las primeras preguntas acá, de selección múltiple. La pregunta número 1, ¿cómo les fue? ¿Cuál es la alternativa correcta? Lo hacemos y vamos viendo, y ustedes participan, y vamos viendo quién da más sobre las diferentes alternativas. Yo obviamente tengo mi hojita aquí donde tengo la respuesta correcta. La pregunta número 1. Ok, hay algunos que me dicen la A, estoy tomando notas. Yo puse la E. La A, La C. la C, la E. A ver, puse la E. veamos también en el chat. La también E. participar. Ok, vamos, aquí vamos con la E, vamos con 2 rayitas, 2 personas dicen la E, la A, la C me han dicho. Ok, vamos a ver. ¿Qué me dicen por ahí en el chat? Ahí espero si quieren participar, chiquillos, están todos bienvenidos para que lo hagamos en conjunto. Y bueno, vamos a tener que algunos dicen la E. Ok. Primero, ¿les costó eso? ¿Hacerlo? ¿Les parece fácil? A mí no me costó, personalmente. Ok, vamos a ver entonces. Ya que no hay más participantes por el momento y vamos a seguir avanzando, la alternativa correcta es la E. Había una triquiñuela, así que, ¿cuál es? Una gran trampilla. Está pidiendo el anticodón de la secuencia y te da la secuencia de ADN. Entonces hay que verlo 2 veces. Correcto. Esa era la pillería. ¿Y por qué, por ejemplo, hubo algunos errores? Ojo, no es para criticar ni nada, es para que aprendamos, porque había una pequeña triquiñuela. Entonces, lo que dice la compañera, que lamentablemente no sé quién era. Gabriela, está muy bien. Entonces, esa era la pillería, era de ADN. Entonces, lo primero que debíamos hacer era pasarlo a, Daniela. ARN. ARN mensajero. ¿Y luego? Y luego de ahí sacar el anticodón. Correcto. Y la respuesta correcta de la pregunta número 1 era la E. Vamos con la segunda. Esta es un poquito más complicada. Y además ahí ya hay que empezar a meterse en este cuadro. Y primero hay que saber analizar este cuadro. Y eso yo no sé si yo lo expliqué el otro día, pero no entramos en detalle, entonces por eso necesito que, si no saben, me lo hagan saber. Pero vamos con la pregunta era, ¿cómo sería la secuencia de aminoácidos que vamos a tener? ¿Cuál sería? Vamos a preguntar aquí ya personalmente para ir compartiendo con más compañeros. Paloma Lagos, por favor. ¿Cuál cree usted que sería el primer aminoácido que estaría participando? El AUG, ese era MET, pero yo puse que con ese empezaba, así que tenía la duda si con ese se transformaba en MET o empezaba nomás, si no era, no se convertía en un anticodón, no sé cómo explicarlo, en una proteína. Estás en lo correcto, Paloma. En las dos son correctas. Es el codón de inicio, bien, 100 puntos, y es una metionina. Ahora, para aclarar tu duda, y por eso hicimos el taller, es una metionina. Si bien es el codón de inicio, genera una metionina. Recuerda que nosotros hablamos de que habían 2 metioninas en la clase anterior. Una metionina con una I chiquita, que era como el de iniciador, ¿se recuerdan? Y otra que era una metionina propiamente tal que simplemente se va a poner en la secuencia. Y lo vamos a ver ahora, porque más adelante vamos a tener un ejemplo. Muchas gracias, Paloma. Estás en lo correcto. Una pregunta. Entonces, al final, ¿igual cuenta como una metionina? A pesar de que con esa empieza, no es como que la salte porque con esa empezó. No, es una metionina. Si yo te hago esta pregunta, tú tienes que partir diciéndome metionina. Y ahí estaría perfecto. Después, de nada, vamos a preguntar a otro compañero o compañera que tengamos por acá. Bueno, por aquí tenemos, permíteme, tenemos a Juliana. ¿Juliana?
Ok, al parecer Juliana no se encuentra disponible por el momento, quizá tenga algún problema. Después quizás la ubiquemos. Micaela. Hola, profe. Buenos días, señorita Micaela. ¿Nos puede ayudar a todos y compartir su conocimiento? Yo sé que a usted le fue bien acá, y entonces, ¿cuál vendría después de la metionina en nuestra secuencia? Para serle sincera, profe, ¿Mm? no puedo entender la tabla, si de hecho no hice esa pregunta porque no entiendo en sí la tabla. Ya, no te preocupes, la vamos a ver. Por eso estamos preguntando para que vean si la pueden manejar o no. Ya, yo sé que algunos la pueden manejar y me pasó en la sección anterior que otros que no podían y por eso la pusimos. Así que vamos a ver si hay otra persona Ya, también y vamos a seguir, ¿ok? No hay problema. ya. Diego Cruz, por favor, estás por ahí. A ver, bueno, por la secuencia después tendría que venir un CGG, tengo entendido. A ver, veamos. AUG, después viene GCC. Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que- CCG, no. Sí, CCG era. mm, Si quieres lo hacemos juntos. ya. Aquí tenemos el cuadro. CCC. Entonces es GCC. Sí. Entonces, G, basado en lo que ustedes me dicen, y también para Micaela, esto es 1, 2, 3. G, estamos en esta. Después viene una C, estamos entre esta y esta. C, perdón, G, C, y después viene, ¿cuál me dijeron? C. Sí. Y aquí está la C. Vamos por parte entonces. G, C, C. Fíjense, y cuando vamos y unimos las tres, sería aquí, alanina. ¿Lo entendieron? G, lado izquierdo, la primera es una G. Después vendría una C. Y aquí está la C. Pero además tiene que coincidir con G. Entonces, G y C coinciden aquí. Entonces ya estamos en este cuadrante. Y ahora tenemos que ver la otra. La otra podía ser U, C, A, G, pero era C. Y entonces vamos en esta línea y caemos acá. Entonces, Micaela, ¿sería entonces cuál? ¿Micaela? Sí. Entonces, ¿cuál sería el siguiente aminoácido? Pero ¿cómo, profe, tengo que decir el El aminoácido que corresponde. nombrar GS, No, el aminoácido. el GS ala? Exactamente. Ese sería el aminoácido. Muy bien. Ese es el aminoácido que viene. Entonces, al principio teníamos la metionina, luego venía la ala, o la alanina, y vamos a seguir con el otro. Y ustedes me ayudan de nuevo. El que viene, por favor. Vamos a ver ahí. Diego, ¿te quedó claro antes de continuar? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, perfecto. Vamos con Gabriela, por favor. ¿Nos podrías ayudar? ¿Cuál vendría después? ASN, no sé qué. Para Gina. Yes, perfecto, eso es, muy bien. Gracias, Gabriela. Estaba perfecto eso. Entonces, metionina, alanina, asparagina. Después, ¿cuál viene? Ahora ustedes me ayudan, alguien en general, para no preguntar a cada uno, sino que en ¿La general. glicina? Glicina. La glicina, perfecto. Y después, y esta es importante, ¿cuál viene ahora? Metionina. Metionina. ¿Y por qué es importante? Y aquí viene la pregunta que tiene que ver con lo que vimos delante. ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué no es la inicial? Exactamente. ¿Y por qué no es la inicial? Pero esa pregunta es clave. ¿Por qué no es la inicial? Porque no empiezan en 5'. Perfecto. ¿Quién respondió? Javier. Aplauso, por No, favor. Cristian, Javier. Muy bien. Muy Ah, bien. profe, ahí tenía la duda de que yo pensaba que por ejemplo, la metionina siempre tiene que haber una nomás en la secuencia y Eso. pensé que, incluso pensé que empezaba casi al medio y que lo demás era como que no se replicaba. Exactamente. O sea, que no se... Pero, o sea, que sí se puede.
Claro, por eso dimos esta parte. Lo importante de acá es que ustedes ya manejaron y por eso la pusimos, porque podría generar complicaciones. Entonces tú puedes decir, ok, a ver, ¿qué pasa acá? Tengo metionina. Siempre te inicio, siempre metionina. Au. Entonces después tú dices, ok, pero tengo 2. Pero ahí tienes que acordarte de las clases que vimos y dijimos siempre del extremo mayor 5' hacia 3'. Entonces, la primera era la iniciadora y partimos acá. Y vamos generando el polipéptido hacia la derecha. ¿Y aquí tenemos metionina? Sí, tenemos metionina. Está bien, tenemos otra. Pero seguimos hacia la derecha. Muy bien, eso está muy correcto. Y entonces, después, la última, ¿cómo terminamos? La prolina. Con la prolina. Con la prolina. Y recuerden que la prolina, eso es perfecto, terminamos con la prolina. Y recuerden que en este cuadrito hay codones de inicio, que siempre uno, met, nunca olvidarlo, pero de término teníamos, ¿cuántos? Aquí es una pregunta muy buena porque la vimos. ¿Cuántos codones teníamos en total? Ya sea de inicio. 64. Perfecto, 64, de los cuales, ¿cuántos eran de término? 3. 3, perfecto, y los tenemos acá. Muy bien, chiquillos, muchas gracias. Y ahí están los de término. Entonces, en todo ese rango, ustedes van a tener y van a generar su polipéptido de interés. ¿Ok? Y todos ustedes lo hicieron muy bien, uno por uno, viendo, analizando y fijándose. Y creo que aclaramos todas las dudas respecto a eso. Vamos entonces a la tercera pregunta, que esta yo creo que ya también no debe haber generado mucho problema. ¿Cómo les fue acá? La respuesta correcta de esta, ¿cuál sería? Mirándolo. Proteínas. Proteínas. Tengo una pregunta para ustedes, si en general, si lo hicieron y buscaron entre los apuntes, no está mal, pero simplemente quiero que sepan, o quiero preguntarles, ¿lo pudieron discriminar solamente al mirarlo, o algunos tuvieron que buscar en los apuntes? Que no estaría mal, ¿no? Con mirarlo. Con mirarlo nomás. Con mirarlo nomás. Exactamente, eso es importante, chicos, porque, por ejemplo, ahora obviamente lo pudieron buscar, pero no sería extraño que esto pudiera aparecer en una prueba y ustedes tienen que mirarlo y saber. Ojo, no voy a buscar nada complejo, pero, por ejemplo, vamos a algo que nosotros vimos todos juntos acá. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos las grasas o lípidos? Había uno de ellos en particular que tenía una forma muy específica y que era común en ellos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Los fosfolípidos? Sí, pero eran unos que pueden ser un tipo de hormonas. Los esteroides. Por ejemplo, si yo pongo esa imagen, ustedes obviamente van a acordarse porque los esteroides tenían algo en particular y yo sé que ustedes se recuerdan. ¿Qué es lo que era? Bien en particular. ¿La base? ¿Las 4 bases? Los 4 bases de carbono, muy bien. Entonces a eso voy. ¿Se fijan? Yo no estamos en una clase de química, por supuesto. Yo no soy químico. Yo, sin duda que ustedes deben saber más química que yo en este momento, o van a llegar a saber muchísima más química que yo. Pero, por ejemplo, aquí ustedes ya tienen que más o menos interiorizarse en algunas cosas. En cuanto a las proteínas, cómo se forman los aminoácidos, siempre un grupo carboxilo, un R y el otro grupo del otro extremo, ¿ok? No se les puede más o menos olvidar. Pero están bien, no tuvieron problema acá. Vamos a la 4. También aquí hay alguna... Esta está un poquito más fácil. ¿Cuál era la 4? La B. La B, correcto. Sí, la B. Ah, bueno, la tenía buena. La B. Esta no era tan compleja porque si partías con timina ya sabías que tenía que ser una adenina, entonces inmediatamente tenía B y C. No había otra opción. Entonces ahí ya tenías 50 y 50. Y ahí ya después tú podías seguir con la siguiente y darte cuenta. Así que... Y la 5, antes de que me la respondan, la 5, ¿la pudieron hacer sin mirar, solamente ahí recurriendo a las estructuras mentales que teníamos, o tuvieron que mirar? Sin mirar. No, sí miré. Sin mirar. Ya. Igual El que no revisé miró, para bien. el que no miró, que me diga por favor, si es que quiere compartirlo por supuesto, ¿cuál fue su raciocinio? Primero, el que no miró, ¿qué alternativa cree que era? Yo puse que era la A. Ok. La C. La C. La C. La C. Es la C. Pero la pregunta es, obviamente, la persona que no miró tiene el chance de que no miró, es decir, él trató y por eso vamos a ver la diferencia, porque obviamente de los que dijeron la C, alguno que no haya mirado, que sea sincero por favor y que diga, no, yo no miré. Yo no miré. Yo como que justifiqué todas las otras alternativas de por qué no podían ser. Y eso quiero que lo hagamos. ¿Me puedes ayudar con quién hablo, perdón? ¿Quién eres?
Katia, ¿me puedes ayudar tú? Porque esto es raciocinio que quiero que hagamos todos juntos. Tú dijiste que no miraste, pero tú te fuiste desglosando y analizando. Ayúdame entonces, por favor. ¿Cómo lo hiciste? O sea, por ejemplo, la A no puede ser porque el replicón es el que replica en el ADN bacteriano. Ok. La B se supone que no tiene retículo endoplasmático rugoso la bacteria. Perfecto. Y la D, las histonas creo que están solamente en las células eucariontes, entonces por descarte la D, o sea, la C sería la única correcta. Perfecto, eso es lo que estábamos buscando que podíamos ver. Si bien tú puedes no saber todo, es un muy buen análisis y todas las que tú dijiste, Katia, están correctas. Es correcto todo. Entonces tú vas a ir descartando. Saber a ciencia cierta si era de 70S o de 80S es complicado. De hecho, si me preguntas a mí en 2 meses, probablemente se me olvide. Pero en la alternativa C también había una ayudita que decía aparecen siempre libres. Entonces, eso también te ayuda porque recuerda que los ribosomas en las bacterias están siempre libres. Entonces, ya tenías un dato. Ok, este dato. Sumado a los que bien puntualizó Katia, en donde ella fue descartando y todas las opciones que ella nombró eran correctas. Es decir, no correspondían a lo que estaba viendo y por descarte hizo la C. Entonces, se podía hacer, involucraba un poquito más de ponerle ahí, tratar de recordar y todo el cuento. Pero sí, ese era más o menos el raciocinio. Obviamente, ¿Profe, qué eran los S? da lo mismo, era parte del taller, por eso lo hacemos, para que vayan viendo. ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, ¿qué eran los S? ¿Era la unidad de medida? La S recuerda que exactamente teníamos los sub... De hecho, ayúdenme ustedes, veamos, participemos todos. Un compañero nos apoye qué es lo que eran los S y a qué correspondían. La medida de sedimentación, una cosa así era, ¿o no? Sí, ¿y quiénes la tenían? ¿A quiénes le dimos esos nombres? ¿Qué estructura? Y los ribosomas, ¿no? Los ribosomas, muy ¿Los bien. ribosomas? Los ribosomas, dijimos que tenían 2 unidades. Una... Unidad mayor y la subunidad mayor y la menor. Perfecto, muy bien. Ya, Ahí respondimos a su pregunta, estimado compañero. Gracias, compañeros. Gracias a sus compañeros también. Y vamos a la primera, y esta aquí vamos a ver si alguno de ustedes me ha enviado aquí, permítame ver. No me han querido enviar, ¿no? Nadie me ha enviado su imagen. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere compartir su mapa para ver cómo sería? Es que no tiene conectores. ¿Perdón? No tiene conector el mapa, entonces. El mío es entero feo. No, pero no importa, compártalo, sea buenita, así todos aprendemos, si es para aprender. No va a ir a una competencia, es para que aprendamos todos. Compartan alguno por ahí, si creen que esté feo, si le faltó conector, da lo mismo. Vamos a analizarlo y vamos a ver para que ustedes sepan que... Porque si no, después, ¿qué pasa si yo lo pregunto en una prueba y ustedes me entregan un mapa y se van a enterar ahí? El profe no quería esto. No creo que sea muy sano, ¿verdad? No creo que sea muy sano. Es que además lo hice yo en el celu y creo que cuando lo pasé al computador se ve como muy chica la letra, entonces no sé si se entiende. No, pero acá lo agrandamos. Entonces, ¿nadie quiere compartir su mapa? ¿Se lo mando en forma de archivo? No, yo lo estoy mandando. Mándemelo nomás. ¿De screenshot? Sí, exacto, como desee. Los chiquillos me lo mandaron. Obviamente tú tienes que tomar en tu celular. Tú sabes que lamentablemente como no es pago para nosotros, lo único que tienes que hacer es como un capturar de pantalla y sí, después ponla en el correo y envíalo nomás, pues lo analizamos. Si no es nada malo, no vamos a reírnos de ti ni nada por el estilo, ni de nadie en realidad. Es para que veamos más o menos qué es lo que... para que tengamos un marco, ¿ok? Para que después no tengamos sorpresa y que si en algún momento se les pide un taller o en una prueba aparece, que no se vengan a enterar ahí, el profe no quería esto, cuando ya te sacaste un 2. ¿Me hago entender? Yo creo que no es la mejor idea. ¿Profe le llegó el correo? Vamos a ver, estoy aquí en los correos recibidos y permíteme, todavía no me ha llegado nada. ¿En serio? Fuck. En serio. Ahí está cargando esto, no me ha llegado nada. Aquí me llegó de Ignacio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Ignacio. Primero que todo, muchas gracias por compartir. Vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos acá.
Perfecto, muchas gracias. Vamos abriendo esto. Están viendo el mapa, ¿verdad? No. No, se ve No. el Word. El Word. Ok, vamos a entonces, permítanme. Y ahora vamos a ver esto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Primero que todo, gracias Ignacio nuevamente y vamos a analizar todo y aprender con Ignacio sobre el mapa. Primero, él entiende que en un mapa conceptual no debe venir mucha información, cosa que es perfecta. Eso está bien, porque como les digo, de pronto hay personas que cuando no tienen experiencia, dentro de cada una de estas, de donde van los conceptos, escriben un montón, 7 líneas, y en cada, entonces eso no va, así que en este sentido Ignacio está muy bien. Vamos a ver entonces, mire, por ejemplo, Ignacio pone de ADN pasa a ARN mensajero, perfecto. Además dice que él desarrolla el tema, dice que el ARN mensajero tiene el material genético, contiene codones, y eso está muy bien. Entonces vamos viendo que él va bastante bien. Ahora, por ejemplo, sí podría haber aquí, obviamente entiendo lo del conector, pero podrían poner una frase aquí, como la que está acá, entonces aquí, transcripción, para saber que del ADN hay una transcripción al ARN mensajero. Eso esperaría yo. ¿Ok? De hecho, eso lo quería poner, pero con los conectores y como no se podía, como que no sabía bien cómo ponerlo. Sí, me lo imaginé. Muy alargado. Me lo imaginé, pero en el futuro la idea es tratar de ponerlo porque se entiende, pero obviamente me doy cuenta que aquí debería decir solamente transcripción, que sería bueno. Entonces ahí, porque ¿cuál es la idea de todo esto, muchachos? Es que yo tengo que entender que ustedes manejan el tema. Entonces ahora vamos a ir en más profundidad. Entonces luego él dice que viene la ARN polimerasa, perfecto, que va a actuar aquí, divide la hebra en 2 y complementa las bases, muy bien. Y después vamos a la parte de acá arriba donde la ARN transferencia, tiene los anticodones, etc. Ok, bien, vamos analizando por parte. A grueso modo está bastante bien. El único inconveniente que tiene es que le falta información. ¿Qué quiero decir con esto? Los mapas conceptuales, si bien son cosas que parecen simples, porque alguien puede decir, un mapa conceptual es súper simple, tiras aquí unos nombres y estamos al otro lado. El mapa conceptual puede ser tan simple o tan complejo de acuerdo al conocimiento que la persona tenga o deba manifestar en el mapa. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros, si bien nuestro compañero entiende bien cómo hacerlo y pone poca información, que me encanta porque es parte de un mapa conceptual, cosa que él lo recuerde, falta información. Si yo tuviera que evaluar esto en alguno de ustedes, él podría tener un puntaje, pero no llegaría al puntaje máximo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué me pueden decir más del RNA mensajero? Recuerden que el mapa conceptual lo que busca es, yo necesito que ustedes me expliquen en este mapa que tienen un gran conocimiento, un alto nivel de conocimiento. En mapa, pero un alto nivel de conocimiento. ¿Qué más podríamos poner en el RNA mensajero o qué deberíamos poner del RNA mensajero que nosotros vimos y que yo esperaría? Que transporta la información que tiene el ADN a los ribosomas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Recuerden, por ejemplo, que habían 3 tipos de ARN. Entonces, el ARN mensajero, debería estar el ribosomal y el ARN transferencia. Yo sé que lo tiene acá, estoy hablando en general, explicando esa parte. Entonces deberían estar los 3, pero a su vez, más importante aún, él nombra 3 características del ARN mensajero, pero había más que eran sumamente importantes en el RNA mensajero. ¿Cuáles eran? Y como la etapa, ¿sí o no? Perfecto. ¿A qué te refieres con la etapa? Iniciación, elongación, terminación, maduración, ¿eso? Sí, ok. Esa es importante porque recuerda que el RNA mensajero, pregunta para ustedes, ¿se transcribe inmediatamente como un RNA maduro o primero es un RNA de otro tipo? Primero es un RNA precursor. Precursor, y es importante. Entonces aquí, ¿qué faltaría? Poner que RNA, primero hay un precursor de RNA, luego hay una maduración. Y cuando hay una maduración, ¿qué es lo que sucede? Y yo esperaría que aquí, por ejemplo, hubiera maduración del RNA y después hubiera al menos 3 otros desgloses. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que pasa en la maduración? El corte de los intrones. Corte, empalme de intrones y exones. Perfecto. ¿Cuál más? Yo sé que ustedes se acuerdan, chiquillos. Lo de casquete que se le ponía. Perfecto.
lo del casquete. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos RN primario, luego maduración, y aquí podríamos decir casquete, lo otro que nombraron ustedes, empalme y corte y empalme de intrones y exones, y la tercera, hay una que falta, ¿cuál era? La cola de polimerasa A. La cola de poli-A, de muchas moléculas de adenina. Y ahí no he terminado, porque yo necesito que ustedes, como son universitarios, necesito que me digan todo lo que saben. Entonces, a su vez, cuando se van al casquete, me tendrían que decir las funciones del casquete. Y a su vez, cuando vayan a la cola de poli-A, me tienen que decir qué es lo que hace. ¿Me hago entender? A eso nos referimos. O sea, el mapa conceptual, resumiendo, un mapa conceptual parece simple. Creemos que puede ser simple, más no lo es, porque lo que está buscando el mapa conceptual es precisamente que tú me demuestres que sabes. Porque si tengo un mapa conceptual que es más o menos pequeñito, no estoy diciendo que no estoy criticando este mapa, estoy hablando en general, que es más o menos pequeñito, yo digo, ok, él sabe lo que es la transcripción, sabe que hace esto, pero me falta un montón de información que yo esperaría que estuviera, porque este mapa conceptual tiene que ser hecho por alguien que maneja el tema. Y es decir, tiene que demostrarme. Yo finalmente tengo que terminar de leer este mapa y decir, ok, este joven, esta señorita maneja este tema porque fíjate, no solamente me habla del ARN mensajero, sino que me habla del pre-RNA mensajero, cómo madura, en qué condiciones, qué es lo que hace cada una de ellas. Y eso terminamos solamente con el ARN mensajero. Por ejemplo, cuando nos vamos al ARN de transferencia, ¿qué esperaría yo que me dijeran del ARN de transferencia? Su compañero bien lo dice, contiene los anticodones, perfecto, pero también contiene otra parte importante del RNA de transferencia, que también él lo pone al tiro como proteína, pero el RNA de transferencia contiene otra parte, ¿qué es lo que era? Recuerden que había un tronco. Era el precursor, el tronco y el... No me acuerdo cómo se llama el otro. Recuerda que, claro, en la parte de abajo, en la imagen que yo les mostré, estaba el anticodón, pero arriba hay una parte importante, que es el tronco el tronco aceptor que se llama. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Ahí se unen los aminoácidos. Perfecto. Entonces, vamos completando este mapa entonces. ¿Qué es lo que esperaríamos también? Entre todos lo estamos haciendo, todos estamos aprendiendo. Entonces tenemos una ARN transferencia. Esa ARN transferencia tú lo puedes desglosar en que tiene dos partes, por ejemplo, al menos en el anticodón, y además tienes por el otro lado el aceptor, el tronco aceptor. A su vez, en el tronco aceptor me deberías decir que permite la unión con el aminoácido. Y por otro lado, el anticodón me tendrías que decir que se une al codón respectivo con el ARN mensajero. Y si se van dando cuenta que lo que parecía simple no es tanto. Y seguimos, por favor. ¿Qué pasa cuando nosotros después hablamos de, recuerden que vamos, él bien lo puso aquí, vamos del ARN de transferencia, o aquí en algún momento faltó nosotros tenemos dos pasos. Del ADN al ARN mensajero se llama transcripción. Y del ARN mensajero a proteína se llama traducción. Entonces, nos faltó la traducción acá. Y si hablamos de la traducción, ustedes me ayudan. ¿Qué esperaría yo? ¿Qué creen ustedes que yo como docente, después de todo lo que hablamos en nuestras clases, esperaría que me pusieran ahí? Porque eso lo hablamos bastante y era bastante complejo, por así decirlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes participan en la traducción? Por ejemplo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo las enzimas que influyen? Perfecto. Y entonces vamos completando el cuadro entre todos para que quedemos más o menos claros. Entonces lo que nosotros, por ejemplo, esperaríamos que en la traducción, primero, ustedes en el texto o en el mapa conceptual me tienen que hacer entender a mí que ustedes saben lo que es la traducción. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es la traducción? ¿Cómo me lo pondrían ustedes acá? Es el proceso en que se decodifica el ARN mensajero. Correcto. Correcto, y cuando tienes la traducción, tú tendrías que poner algunos participantes. ¿Quiénes participan en la traducción? El ribosoma, el ARN mensajero, perfecto. El ARN de transferencia. Perfecto, entonces tú tienes que poner aquí traducción hacia proteína, pero a su vez traducción. Si aquí dijera traducción, tú tienes que desglosarlo y decir que participa el RNA mensajero, el RNA de transferencia, y decirme que también están los ribosomas. Por otra parte, me tienes que desglosar la traducción, porque bien dijo la compañera que hay distintas etapas. Y por ejemplo, tú tienes que decirme que está la etapa de iniciación, de elongación y de terminación. A su vez, cuando me hablas de la etapa de iniciación, ¿quiénes eran unas moléculas importantes?
La EF3. La IF, ¿verdad? Sí. O factores de iniciación. Entonces, yo esperaría que en algún momento cuando estamos hablando de la traducción, tú me dijeras, se puede dividir en, o ni siquiera me puedes escribir, pero tienes que hacerme entender a mí que está la iniciación, la elongación y la terminación. A su vez, si está la iniciación, tú tienes que decirme que hay factores importantes de iniciación. ¿Y cuáles son? A su vez, si está la elongación, me tienes que decir que están los factores de elongación. Por otro lado está la terminación y hay factores de terminación. Me están siguiendo, ¿verdad? Están quedando más o menos claro a qué es lo que apunta esto, ¿verdad? Sí. Y por último, por ejemplo, había un factor de iniciación que era importante. ¿Cuál era? Muy importante. ¿El auge? Había un factor de iniciación. Un factor de iniciación, recuerden, los factores de iniciación eran los IF y tenían nombre, IF1A, IF2, IF4, y en particular hay uno de ellos que es muy importante porque yo lo dije y está en la presentación y se unía al casquete. El GTP. El GTP, ojo chiquillos, vamos analizando algunos conceptos para que no nos compliquemos. El GTP no es un factor de iniciación. Primero, factor de iniciación son proteínas. Para que no nos confundamos, ¿ya? Por eso estamos haciendo esto, para que vayamos reforzando lo que hemos visto. El GTP es el guanosin trifosfato. Es una molécula que aportará energía, no es una proteína. El GTP se va a desdoblar y va a liberar un fosfato como energía y va a generar GDP o guanosin difosfato. Pero eso no es un factor de iniciación o de elongación, no es una proteína, es una molécula que va a ser la que va a aportar la energía. ¿Ok? Para ir, qué bueno que estemos haciendo esto para ir clarificando cierta terminología. ¿Ya? ¿Profe? Dígame, ¿quién me habla? Es que no sé si... La Antonia. Antonio. No sé si está bien, yo puse el IF1 alfa. No sé si ese es el factor de elongación en otro. El primero, si tú le pones, mira, analicemos inmediatamente lo que tú dices. Si tú me pones que es un IF y me dices que es un factor de elongación, ¿estaría bien o estaría mal? No sé, es que en esa parte me perdí. En la clase. Ya, okay. De nuevo, la reforzamos. Cuando hablamos de IF, es Initiator Factor, o factor de iniciación. Y cuando hablamos de EF, nosotros hablamos de Elongation Factor, o factor de elongación. Entonces, si tú me estás hablando de un factor de iniciación o un factor de elongación, no es lo mismo. ¿Y tú te acuerdas cuál es la diferencia? No. Ok, la diferencia está en que uno va a iniciar el proceso, se va a unir al casquete y va a permitir que el promotor llegue, y el otro, una vez que está esto, va a hacer que se elongue, que se empiece a mover el ribosoma hacia la derecha. Por eso viene elongación, de alargarse. Y recuerda, por favor, también, para todos, que después tenemos los factores de liberación, que están al final, del release factor. RF, los factores de liberación, que precisamente, ¿qué pasaba con ese? ¿Se acuerdan? Yo sé que ustedes se acuerdan. Ayúdenme, por favor, yo me olvidé ahora. Ayúdenme. Yo me acuerdo, o sea, porque vi el video que estaba en el PPT, que en vez de ponerse un ARN de transferencia, se ponía una proteína para que no, porque el codón que es de finalización no se traduce, como que se lo marca. Perfecto. Eso es una proteína, muy bien lo dices. Recuerden, no se les puede olvidar, todos los factores, ya sea de iniciación, de elongación o de liberación, son proteínas. Entonces tú, Antonia, estás en lo correcto. Se une, en vez de unirse un codón, se une este factor de terminación o de liberación, de la traducción literal del inglés al español. Entonces ahí impide que se una el otro RNA de transferencia. Pero ahora viene otra pregunta para ustedes, yo también sé que la saben y me van a ayudar. Recuerden que en el ribosoma había 3 zonas. ¿Cuáles eran? Mayor, menor. No, esas son las subunidades. La E, la P y la A. Perfecto. La exit. Correcto. Ay, no me acuerdo. El de A era como el de anclaje cuando se unía. Exacto, sí, lo puede repetir. El P era en donde se hacía, ponía el anticodón y se hacía la traducción. Perfecto, muy bien. Eso es correcto. Entonces, por ejemplo, en nuestro mapa conceptual,
si bien dijimos que estábamos en la traducción, aquí supusimos que uno de ustedes pone la traducción, después dice que se divide en iniciación, elongación y terminación. A su vez me dice que en iniciación hay factores importantes y me los nombra. Estoy hablando de un mapa conceptual hecho a full nivel, no sé si me hago entender, el máximo, la máxima nota, el 7, quien ponga todo esto. Es difícil que lo pueda llegar a hacer, no es imposible, pero estoy tratando de explicar cuál sería como el 7. Entonces viene y me dice, además, en la iniciación está el factor de iniciación 1A, y en el de elongación está este, y a su vez en el de iniciación está el factor de iniciación 4G, y me pone hacia el lado que se une al casquete, y luego permite la unión del promotor, etcétera. Vamos siguiendo. El de elongación me lo nombra y me dice que es lo que genera, y está bien, una de sus compañeras dijo, también en el de elongación participa el GTP, importantísimo, porque es el que permite que haya un movimiento, un ensamblaje del ribosoma. Entonces también GTP participa y de nuevo van rellenando esto. Después llegan al determinación. Pero por otro lado, recuerden también que nosotros acá abajo, por eso esa aplicación es muy buena, porque cuando tú lo haces en Word es complicado, pero con esa aplicación tú mueves un dedo con tu celular y lo vas poniendo, añadiendo cosas. Acá abajo nosotros llegamos al ribosoma. Dijimos que había acá abajo, dijimos que participaba el RNA mensajero, dijimos que participaba la transferencia y dijimos que participaba el ribosoma. Y el ribosoma también le podemos poner más cosas. Podemos decir que el ribosoma se divide en subunidad mayor y subunidad menor. A su vez, todo este proceso en el cual el aminoácido va a llegar, se va a unir con el ribosoma, ¿se une el ribosoma en la subunidad mayor o en la menor al principio? ¿Dónde están estos sitios? Estos sitios A. ¿En la menor? En la menor, perfecto, muchas gracias, señor. Están los sitios de unión al principio, están en la parte de abajo, o la subunidad menor, donde está el sitio A, como bien dijo su compañera, que lo podía definir como anclaje, attachment, o es porque ahí viene el aminoácido de transferencia. Da lo mismo en realidad, lo que me importa es que sepan que ahí se une siempre. Luego tenemos el sitio P, que bien dijo su compañera, que es el sitio donde se va a unir el anticodón y va a empezar a generar la cadena polipeptídica, por eso viene va a generar el enlace peptídico, por eso viene el P, y después, bien lo dijo ella, el E. Entonces vamos a tener esta subunidad menor aquí con el sitio A, sitio P y sitio E. Y después va a llegar un momento en que se va a ensamblar la subunidad mayor donde va a requerir energía, como bien dijo una de sus compañeras con el GTP. Y el ARN mensajero va a estar aquí entre medio. Entonces también tú puedes, si tú quieres tener de nuevo la mejor nota, tú me debes demostrar a mí que te manejas en estos términos, pero al 100%. Entonces, si yo quiero dar el mejor nota por un mapa conceptual, esperaría que me dijera el ribosoma también tiene 3 sitios, sitio A, sitio P, sitio E. En el sitio A, que me ponga se une aquí, en el sitio P pasa esto, y en el sitio E pasa esto otro. Resumiendo, creo que hice iba a decir algo, me confundí. Hice mi punto. Me di a entender más o menos, y creo que a ustedes también les quedó claro, y así espero, si no me lo consultan. Más o menos qué es lo que deberíamos hacer en un mapa conceptual, o qué esperaría yo de un mapa conceptual con un tema como este en una prueba o en un taller. La gráfica que mostró el compañero está muy buena, eso esperamos, no mucha escritura, pero necesito más desarrollo del tema. ¿Y por qué quería que lo hicieran ahora? Porque quería ver si tenían el tiempo suficiente para realizarlo. Yo también tengo que pensar en el tiempo que se demoren. ¿Hago entender? Chiquillos, ¿tienen alguna consulta? Porque no sé si tienen clase, sino que el lunes nos motivamos y después los chicos tenían que ir a descansar o a comer, entonces era hora de almuerzo y después tenían clase. Nosotros ya deberíamos estar por terminar con la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué les pareció la explicación? ¿Les quedó claro más o menos qué es lo que esperaría yo de un mapa conceptual? ¿Cuál es la idea? Sí, quedó claro. Perfecto, espero que les haya quedado claro, chiquillos, porque no va a ser la primera vez que lo vamos a usar. Yo creo que ustedes no tienen que ser genios para más o menos saber que estas cosas se van a seguir usando en el futuro. Profe. Dígame. Yo le mandé un mapa conceptual, pero parece de que tiene mucha información. No. Yo también. Sí, igual. Pero revíselo por si acaso. Sí, pues, si para eso estamos acá, veámoslo enseguida. Ahora literalmente lo que hicimos fue nada. Camilo. A ver, ¿dónde está? ¿Camilo Nicolás Godoy? Ese mismo. Ese mismo. Vamos a ver a Camilo Nicolás Godoy. Déjame dejar de compartir pantalla porque y ahora tengo que ir a buscar a... Este es, ¿verdad? Sí. Este es.
Sí, hay 2 fotos porque es muy grande. Ya. Bueno, eso tampoco complica si hay 2 fotos, porque significa que tú también, obviamente, a lo mejor en una sola no te va a quedar. Vamos a agrandarlo un poco más. Lo están viendo ustedes también, ¿verdad? Sí, ya, vamos a ver. Sí. Ya, por ejemplo, si te fijas aquí, ya estamos viendo que hay, a mi entender, hay mucha escritura en este lado, Camilo. Sí, eso mismo estaba pensando recién. Correcto, tú puedes esto mismo, pero en vez de escribirlo acá, porque recuerda, la idea es que tú lo puedas mirar y que te vaya quedando en la cabeza enseguida. Por ejemplo, iniciación está bien, me parece muy bien, y lo puedo ver que tú pones los 4 procesos: iniciación, elongación y terminación y maduración, perfecto, cuando estás hablando ahí del ARN mensajero. Pero, por ejemplo, acá lo que tú podrías hacer, en vez de poner escritura, esto mismo, ponerlo con esquemas. Por ejemplo, aquí en elongación, tú pones aquí RNA polimerasa y después hacia la izquierda pones otro, abre el ADN. ¿Me hago entender? Entonces, eso mismo de 2 frases, tú lo puedes hacer en cuadraditos separados y así es más entendible. Entonces, aquí elongación, pones un conector aquí, ARN polimerasa, pones otro, abre doble hebra. Y a mí me queda súper claro. Ya, profe. ¿Me hago entender? Por ejemplo, aquí, mira, en la terminación, la RNA polimerasa se reconoce la secuencia de términos. Lo que tú estás escribiendo está perfecto, no está mal, pero es mucha información que en un mapa conceptual tú tratas de evitar. Tú la tratas de poner, pero de otra forma que sea más entendible, porque esto es como ya una prueba como de desarrollo. Entonces lo que busco yo es que tú me digas terminación acá, entonces tú me puedes decir codón de término, a lo mejor me lo nombres, y ahí te vas yendo hacia la izquierda. Terminación, codón de término, hay 3 codones de término, me los puedes nombrar, y después acá me puedes decir término de la secuencia, o lo que sea, ¿me hago entender? Por ejemplo, pero hacia la derecha veo que tú escribiste en menos. Vamos a ir, ya creo que ya me entendieron sobre la izquierda. Vamos al centro. En el centro tú tienes la primera etapa, la transcripción. Perfecto, de ADN a ARN, sí, no hay ningún problema. Ya, y aquí, por ejemplo, esto no sería necesario, ¿ya? Porque aquí ya quedó claro que va de ADN a ARN, pero sí puedes haber puesto acá, en vez de poner mayor información, inmediatamente desde 5' a 3'. Ya. ¿Ya? No, profe. Sí. Y bueno, aquí él tiene los ARN, que está bien, él tiene los ARN mensajeros, ARN transferencia, ARN ribosomal, perfecto, estamos esperando que tenga eso. Y entonces aquí lo que puede hacer Ignacio, puede haber puesto, por ejemplo, hacia lo que dijimos recién, ARN mensajero, y desglosarlo. Pre-RNA mensajero, RNA maduro, en qué consiste el pre-RNA mensajero o en qué consiste el maduro y las etapas que llevan a madurar. Y, por ejemplo, aquí el ARN transferencia también, fíjense, si bien está bien lo que él escribe, no está mal el contenido, pero es mucha información de nuevo. Entonces esto mismo lo puede poner acá en divisiones, y así va enriqueciendo el mapa. ¿Ok? ¿Todo bien entonces? Vamos a ver uno más para... No podemos ver todo, como les dije anteriormente. Vamos a ver alguno más. ¿Quién podemos ver acá? A ver. Aquí tenemos a Valentina Alejandra. Viene un mapa, lo mandó en Word. ¿Valentina? Sí, que lo pegué ahí. O sea, con lo que dijo igual me faltan varias cosas. ¿Quieres que lo veamos o vemos el de otro compañero? No te estoy escuchando bien, lo siento. No, ¿me escuchan bien ustedes a mí? Creo que se lo escucha bien. Ya. Sí, profe, la compañera se le veía mal. Ok, lo siento. Bueno, veamos entonces, lamentablemente, disculpa Valentina, pero no te puedo escuchar bien. Vamos a ver el de Francisca Carvajal, tenemos acá. No, el mío también está con información confusa. Ok, o sea, de plano no lo vemos, eso es, ¿verdad? Sí, porfa, no. Ok, ya, no lo vemos, no vemos el de... Ok, entonces yo creo que ya estamos... A ver, permítame salir de acá. Ok. Yo creo que ya... creo que quedó claro, ¿verdad, muchachos? ¿Todo bien? ¿Les quedó claro más o menos? Ustedes ya también se dieron cuenta después de las explicaciones lo que estábamos buscando.
ténganlo en cuenta, vamos a seguir usando esto de una u otra forma, lo vamos a usar, así que por favor, úsenlo. Otra cosa, ya tenemos 3-4 minutos, así que no hemos terminado. ¿Cómo le ha ido con los videos que de pronto yo ponía en las PPT, cuando explicaban sobre los mapas conceptuales o mentales? Yo sé que había uno en inglés, pero habían varios en español. ¿Está todo bien? Lo que me importa que manejen es que estos mapas en general no son solo para biología. Tú puedes organizar tu día con esto. Hoy día me levanto a esta hora, tengo que hacer esto. Es como para organizarse. Incluso lo puedes usar en física, en matemática, en todos los ramos. Yo lo recomiendo muchísimo. Y si ustedes escucharon a la doctora en matemática de la Universidad Gringa, que dio la charla, ella está explicando todos los pasos, tiene un fundamento, cómo funciona el cerebro, etc. Así que, obviamente, si quieren pueden buscar más información en español. Yo los insto a practicar esta forma. Les va a servir mucho, yo creo que no solamente en biología, en todos sus ramos. ¿Alguna otra consulta para ya ir terminando, muchachos? Profe, si en la prueba apareciera el tema de, bueno, obviamente va a aparecer el tema de que nos pone una hebra de ADN y todo eso, y cuando llega el momento de poner los aminoácidos, y está la tablita y todo, ¿podemos poner, por ejemplo, MET o tenemos que poner el nombre del aminoácido? No, tú pones lo de la tabla nada más. No, si la tabla te dice MET, tú pones MET. Si la tabla te dice ASN, tú pones ASN. Si te dice triptófano, de hecho esa tabla está en inglés, pones THR o lo que sea. Da lo mismo, es irrelevante. Y a mí me interesa que, yo no necesito que ustedes se memoricen todos los aminoácidos, me da lo mismo eso, pero sí necesito que entiendan el proceso. Así bueno, aprovechando que tocaron el tema, me imagino que ustedes están al tanto, una compañera de ustedes, no sé si de esta sección o de la anterior, lamentablemente Francisca se llama, me dice que es la delegada y está tratando de organizar lo de la prueba. Ella me dijo, según lo que hablé ayer, que al parecer sería un sábado. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, un sábado. Sí, profesor, yo. ¿Dónde está? ¿Quién digo yo? Yo, profe, yo. Francisca, aquí está, Francisca, la delegada. Ok, aprovecho de agradecerte públicamente por tomar esta parte de organizar. A veces yo sé que es complejo. Yo sé que puede ser lamentable ser un sábado, pero vi que no había otra opción. Yo estoy disponible, solamente quería asegurarme que no hubiera problema con los demás, pero va todo bien entonces. Hasta el momento lo deberíamos hacer un sábado. Vamos a seguir respondiendo preguntas durante el resto de las semanas. Y nada, yo ahora me procedo a despedir. Muchas gracias por la participación, como siempre. Al menos por mi parte me divertí mucho. Un gusto estar con ustedes compartiendo la clase hoy. Que les vaya muy bien. Y nada, muy buenas tardes o muy buenos días. Chao, chicos. Gracias. Que esté bien. Profe, gracias. Profe. Chao, profe. Chaito, chicos.